Hola, nuevamente en Notas Verdaderas, hoy con una entrevista particular porque nos trasladamos a la ciudad de Buenos Aires, al Palacio Sarmiento, para entrevistar al ministro de Educación, Alberto Sileoni, un hombre que hace 6 años que es ministro, antes fue viceministro de sucesivas gestiones de Daniel Filmus y de Juan Carlos Tedesco, y desde hace 6 años está al frente de la cartera educativa nacional. Una cartera educativa en la cual ha sido el motor de un incremento de la inversión en estos años muy grande. Creo que es inobjetable el incremento de la inversión que ha habido en los últimos años en la educación en la Argentina, pero también que es muchas veces foco de críticas porque se dice se ha invertido mucho y los resultados educativos no demuestran o no muestran una mejor performance. Estamos con el ministro para hablar de estas y muchísimas otras cosas a lo largo de esta entrevista. Bueno, primero, gracias por recibirnos acá en el Palacio, Alberto. No, gracias. Nora. Y bueno, te preguntaba, escuchaste el planteo y es una de las críticas que a veces desde la oposición se hace frontalmente y se dice, bueno, es cierto, se incrementó el presupuesto en educación como nunca antes. La ley de financiamiento educativo fue fundamental para lograr ese incremento que llegó al 6% del Producto Bruto Interno y ahora se siguió incrementando, pero los resultados en la famosa calidad educativa no son, dignos de estar orgullosos. ¿Cómo evalúas vos esa evaluación? Sí. Primero, naturalmente, podemos reconocer que en toda política pública hay pendientes, hay desafíos, podríamos decir que hay deudas también, y podría ponerlo en esos términos. Nosotros tenemos que mejorar justamente en varios aspectos, fundamentalmente en lo que yo llamo el mejoramiento de los aprendizajes. Yo cuando digo yo no quiero personalizarlo, nosotros en el ministerio y algunos acompañan la idea, queremos abrir el foco de lo que se denomina estrictamente calidad educativa, pero no para justificar que tenemos que mejorar en los aprendizajes, sino porque a nosotros nos parece que tener un sistema igualitario como es el sistema argentino educativo, quizá uno de los más igualitarios de América, uno de los que más esfuerzos ha hecho en la primera infancia, probablemente el que tiene más años de escolaridad obligatoria, 14, nosotros teníamos 10, ahora desde 4 años hasta el fin de la secundaria, junto con Uruguay el que más chicos tiene en la primaria, junto con Chile el que más chicos tiene en la secundaria, junto con Cuba el que más estudiantes tiene en el nivel superior en relación con la población. Un sistema altamente financiado que ha descendido, junto con Uruguay somos los 2 países de menos analfabetismo en la región, junto con Uruguay somos los 2 países que hemos mejorado más el índice de Gini. Entonces, voy después a las deudas, porque no las quiero gambetear. Pero digo, también tener un sistema con muchos chicos adentro, con igualdad. Yo siempre digo esto, nuestros resultados son medianos, no son un desastre, son medianos. Bueno, en la escuela aprenden 5, por decirte algo, tenemos que mejorar, en la esquina aprenden 0. Y nosotros queremos transmitir ese valor de la inclusión, porque nos parece que ese valor de la inclusión es parte de la calidad educativa, porque la calidad es una referencia personal y biográfica. Tal alumno no está aprendiendo todo lo que tiene que aprender, pero también la calidad es un atributo sistémico, un sistema educativo dotado, un sistema educativo, vos sos una especialista en educación, hace tiempo que venís, has abandonado últimamente específicamente el tema, pero lo conocés. Este sistema educativo en los 2000 estaba fragmentado, era un vidrio al cual le habían pegado un martillazo en el medio, tenía pluralidad de modalidades, EGB, polimodal. Hemos vuelto a construir un sistema educativo
hemos vuelto a la primaria y a la secundaria. El sistema educativo está financiado. Las reuniones de Consejo Federal donde discutimos las 25 jurisdicciones son frecuentes y tratamos de ir, si no al unísono, por lo menos en armonía. Hemos descendido las brechas con el norte grande que tenían una educación muy deteriorada. Hemos recuperado la educación técnica. Bueno, no quiero hacer un rosario de atributos, quiero decir, eso también forma parte de lo que es la calidad educativa. Por eso a veces nos resistimos, sobre todo en PISA, que persistimos y ahora el programa de evaluación que hemos coordinado por la OCDE y que, bueno, que establece un ranking de países en función de pruebas de calidad para estudiantes de 15 años, estén donde estuvieran. Claro. Si están donde naturalmente están los estudiantes, que es entre segundo y tercer año, está bien, y si están en una escuela de adultos, también PISA los evalúa allí. Yo digo... ¿Mide sistema público y privado o solo público? Público. PISA. Solo público. Público. Estamos por empezar la prueba 2015. Claro. Yo digo, comparar un sistema educativo de nivel secundario con 82-83% de estudiantes adentro, como el nuestro, con un sistema que tiene el 60 y pico, el 70%, es una comparación que a nosotros no nos parece que corresponda metodológicamente. Los últimos alumnos son infinita cantidad de alumnos, primera generación de estudiantes secundarios. Menor capital educativo familiar, menor clima educativo familiar, son dificultades. Pero, a ver, esto no, y vuelvo a tu pregunta original, esto no me lleva a negar que nosotros tenemos allí... Claro, ahora digamos, haciendo eje en los problemas que hacen que por ahí las calidades de los aprendizajes de los chicos no lleguen a lo esperable, ¿no? En un promedio. ¿Dónde pondrías el eje? ¿Dónde está el mayor problema? ¿En la capacitación de los docentes? ¿En las condiciones institucionales? ¿En dónde? Vos sabés que no hay una causa. Hay causas que ocurren afuera de la escuela, que son sociales y educativas, y la pobreza sigue siendo un obstáculo educativo. ¿Quiénes son los últimos que llegan a los niveles educativos? Los más postergados. ¿Quiénes son los chicos de 4 que están entrando ahora a la escuela? O los de 3 son los pibes que vienen de las clases más necesitadas. Las clases medias ya mandan a sus hijos desde los 2 años a la escuela desde hace mucho tiempo. Los no pobres, para decírtelo. Lo mismo ocurre en la secundaria. Los que están llegando ahora son chicos primerísima generación de estudiantes. Ahí hay un problema. Segundo, tenemos que seguir trabajando en la organización institucional de la escuela secundaria. Es una escuela que tenemos que hacer cambios, que los estamos haciendo. Hay veces que cuando introducís algunos cambios, la sociedad o algunos sectores dicen rápidamente cambios igual flexibilización, igual facilismo. Bueno, esto pasó con la modificación de las calificaciones en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿no? todo eso, llevar de 2 previas a 3, que serían situaciones, a ver, si yo te las nombro así, son parches. Hay una modificación más estructural, tenemos planes de mejora en las secundarias para que haya tutores que sigan a los chicos más postergados, tenemos un índice de mejoramiento de la calidad educativa en la secundaria que compite en las escuelas pero consigo misma, un índice que te permite saber tu tasa de graduación, te permite saber cuántos alumnos se te van en el camino y te permiten saber cuál es, más o menos, vos hablabas de performance, la performance de la escuela en materia de lengua matemática. Entonces, con esas variables vos tenés que competir contra vos mismo. Si tenés una tasa de graduación baja, ¿por qué tenés una tasa de graduación baja? Eso hay que mejorarlo. Y estamos haciendo un trabajo en ese sentido. Ese es otro aspecto. Otro aspecto que vos nombraste, la formación de los docentes. Estamos con un programa que se llama Nuestra Escuela, que es muy ambicioso de formación de los docentes. Y bueno, a ver, vos sabés que hay una formación inicial. Esa formación inicial, hace unos años en la Argentina, para ser maestro, vos necesitabas 3 años.
Hoy hemos transformado eso. Para ser maestro necesitas 4 años. Recién están empezando los primeros maestros de 4 años. Formás los maestros, persistí en la inversión, mejorá con la asignación universal por hijo o progresar, o el trabajo de los papás, mejorá el contexto. Y yo creo que los resultados se van a ir dando, porque los chicos argentinos no son ni mejor ni menos dotados que cualquiera. O sea que... Quizás lo que pasa, muchas veces siempre los pedagogos dicen que en la educación se necesitan tiempos largos para lograr resultados, mientras que las exigencias de la urgencia de la política hace que a veces en búsqueda de esos resultados no haya una continuidad de las políticas, y esto termina en desmedro del sistema educativo. Totalmente. Y del chico, que en realidad es el sujeto de la educación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero hay otra trampita que me gustaría comentar en ese sentido. Hay interpretaciones que hacen, valga la redundancia, una interpretación de un pasado como si todo hubiera ocurrido mágicamente y rápidamente. No dejo de recordar Ley 1420, una extraordinaria ley argentina de 1884, que decía que todos los argentinos debíamos tener el primario. En 1916, el padrón que votó a Hipólito Yrigoyen tenía 30% de analfabetos. El padrón que votó por primera vez a Eva Perón, 49, tenía 30% de mujeres analfabetos. En 1980 había 9% de analfabetismo. Entonces, ¿qué quiero decir? No es que en el pasado todo ocurrió rápida y mágicamente y ahora en el presente andemos a los tumbos. Aquella ley, que fue una extraordinaria ley, y ahí lo tenemos a Sarmiento, y Sarmiento fue inspirador de esa ley 1420, llevó muchos años en la Argentina. Y sin abundar en cuán pocos eran los que cumplían el nivel medio, ¿no? Quienes llegaban a la secundaria, y la concepción de la secundaria, ¿no? Tengo un poco más de 60 años. Cuando yo iba a la escuela, iba a la escuela el 30% de los chicos de mi edad. El 30%, 35% de los chicos de mi edad. Yo hice el secundario en los 60, en la segunda parte de los 60. Entonces, lo que era universal era la educación primaria. Es difícil hacer universal la secundaria. Cuando uno dice esto, y yo agradezco que me des la oportunidad de aclararlo, pareciera que son todas excusas, y no quiero poner excusas, quiero con sinceridad, como hablamos siempre, decir, sí, tenemos problemas. La educación argentina tiene que mejorar, como vos decís, los aprendizajes, la calidad de los aprendizajes. Pero lo que queremos transmitir también es que la calidad de los aprendizajes la mejorás en este camino, en un camino de inversión, en un camino de formación docente, en un camino de dotación de recursos. Ayer distribuimos 11.000 laboratorios para todas las escuelas primarias. Bueno, ahí se va a hacer mejor ciencia y tecnología. Con las netbooks en las escuelas, evidentemente la brecha tecnológica se ha reducido. Nunca pensamos que mágicamente las cosas se ponen en su lugar. La netbook en la escuela, con que la tenga el joven, no ha resuelto el problema. Se las olvidan, algunas se rompen, algunas escuelas no tienen internet. Todavía los docentes no todos tienen la capacitación para trabajar, porque no la tenés que usar como pequeño pizarrón la netbook. Da para muchísimo más, es infinito lo que puedes hacer con ella. Bueno, pero ¿hay una diferencia o no entre tener casi 5 millones de netbook y el desafío de usarlas mejor a no tenerlas? Yo quiero transmitir la idea de los pasos que hemos dado, ¿no? Mira, me haces acordar una anécdota que es medio odiosa, ¿no?, para recordar, pero con las computadoras. Durante el gobierno de Duhalde, en la provincia de Buenos Aires, el primer gobierno de Duhalde, se habían hecho módulos de capacitación docente, quizás te debes acordar, y uno de las sugerencias del módulo era que para enseñar informática, si no llegaban, no había computadoras, fabricaran computadoras de cartón.
Y no hace tanto, claro, esto no se conoce, ¿no? Me acuerdo porque para mí había sido un hecho increíble que alguien pudiese pensar que alguien podía capacitarse. No hay nada más inútil que una computadora de cartón. Pero esto era vendido como un adelanto en ese momento. Me acuerdo de ese... Y lo que sea, digamos, con todos los... por eso a veces es muy injusta. Obviamente yo coincido con vos, quizás no tendría que decirlo tan explícitamente, digamos que faltan muchas cosas, pero se ha avanzado muchísimo en cosas que... vengo de Tucumán. Por decir un ejemplo, Tucumán en 2003 tenía 58 escuelas secundarias, hoy tiene más de 300. Esas escuelas, no es que los chicos iban todos a esas 58, no iban a la escuela. Otro ejemplo, Provincia de Buenos Aires, este programa es de Provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Cucha queda a 10 kilómetros de Chacabuco, distrito de Chacabuco. El otro día inauguramos una escuela secundaria. Y muchos chicos se iban a Chacabuco a hacer esos 10 kilómetros y muchos no. Y te podría decir ejemplos de esos a patadas, no solo en la provincia de Buenos Aires, que en general y sobre todo en el interior es una provincia más dotada tradicionalmente. No, pero en Chapadmalal me contaban eso también hace poco de gente que estaba logrando, que habían logrado que abrieran una escuela secundaria y cómo esto cambiaba. Bueno, algunos chicos de Chapadmalal podrían ir a Mar del Plata, está bien, y otros no iban. Entonces quiero decir, quiero transmitir eso, lo transmitiría de la misma manera si no fuéramos gobierno. Pero no para decirle a la sociedad esperen que ya van a venir los cambios, sino porque hay algunos cambios, como debo decir, que llevan un poco más de tiempo. Vos me das un terreno de determinadas dimensiones y un presupuesto y en un año vos tenés una escuela. Ahora, mejorar los aprendizajes de lengua, de matemática, yo no te puedo asegurar con tanta facilidad. Igual tenemos que seguir haciendo esfuerzos, porque no hay razones para... yo tampoco quiero justificar la baja calidad por la cantidad, no quiero decir eso. Tenemos que hacer un sistema con muchos chicos adentro y que aprendan mucho. Bueno, eso también forma parte de los desafíos que tenemos para adelante, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de estos desafíos. En el próximo bloque continuamos con el ministro de Educación, Alberto Silioni. Continuamos con el ministro Alberto Silioni, acá de visita en el Palacio Pisurno, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y hablamos un poco de los desafíos de la educación, ¿no? Y vos estás al frente de esta cartera desde hace 6 años, un ministerio, el famoso Ministerio Sin Escuelas de la década menemista, un ministerio que puso en funcionamiento un instrumento también muy complejo para ponerlo en práctica, como es la paritaria docente. En este año, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, el inicio de las clases fue sin tanto conflicto como había sido el año pasado, que realmente fue un momento muy duro de confrontación. A la luz de la experiencia de estos años y teniendo en cuenta lo que muchos sectores de la oposición plantean como que las paritarias no son un instrumento adecuado para la fijación de salarios y la negociación con los trabajadores. ¿Qué evaluación haces de esa experiencia? Una experiencia altamente satisfactoria. Formo parte de un gobierno que ha decidido generar, no sé si el otro día la presidenta hablaba de 1.800 escenarios paritarios. Hay en estos días paritarias de diversos gremios. Nuestra paritaria siempre es una paritaria temprana que arranca en febrero. Voy a ser contundente en esto, no es el mejor camino, es el único posible. Es el único posible. Nosotros tenemos experiencia en la historia de la educación argentina de hacer cosas contra los docentes, sobre todo las dictaduras, y sin los docentes. No es el camino. El camino es un camino que es arduo, pero que es con las representaciones gremiales. Las representaciones gremiales, del mismo modo que el Estado, hemos madurado. Las representaciones gremiales hoy están dispuestas a discutir otros aspectos de condiciones laborales, no solo salario. Por supuesto, salario y con énfasis, pero están dispuestas a discutir calidad educativa, mejoramiento de los aprendizajes, la
la excesiva interrupción del servicio educativo, el ausentismo de docentes y alumnos, y condiciones de salud escolar, condiciones de concentración horaria, porque mucho del ausentismo, sobre todo en la escuela secundaria, tiene que ver con la fragmentación del trabajo. Pero en eso se ha avanzado, porque ese sí es uno de los temas de la concentración horaria que escucho desde que el retorno a la democracia, más o menos. Sí, hay algunos intentos en algunas provincias, es dificultoso porque todo este tiempo me parece que se lo llevó la construcción y la consolidación de un salario que era débil, ¿no? Ha mejorado el salario. La concentración, yo creo que es un tema que... La concentración o algunos aspectos que puedan mejorar ese alto ausentismo que vemos ahora. Concentración, más salud docente. Yo creo que sobre eso hay que trabajar. Es uno de los factores que socava el prestigio de la escuela pública y que hace que a algunos sectores medios y quizá algunos sectores bajos a veces elijan la privada cercana de casa porque te da una posibilidad de continuidad pedagógica, de certidumbre de que todos los días hay clases. Bueno, en ese aspecto hay que mejorar. Pero no me quiero ir de la pregunta originaria. Es un gran modelo la paritaria. Es un modelo no solo sensato, es un modelo de una sociedad madura. Creo que habría que ir mejorando algunas cosas. Me parece que el sindicalismo docente a veces tiene muy a la mano la huelga como el primer recurso cuando debiera ser el último. En otros sectores de la vida de los trabajadores la huelga es el ultimísimo recurso. Nosotros peleamos con eso porque a veces en el sindicalismo docente es el primer recurso y ya no hay más paros de 24, arrancan con 48 cuando estás discutiendo. Pero bueno, no lo quiero poner en la responsabilidad de las organizaciones gremiales. Han evolucionado como ha evolucionado el Estado. Me parece que hemos dejado una paritaria de la educación obligatoria sólida, con 5 gremios nacionales involucrados y estamos dejando también una muy importante paritaria universitaria, sólida, cuando digo sólida, digo frecuencia en el trato, arreglás un año, seguís el siguiente. Hemos tenido traspiés en la paritaria, vos recordarás, hubo un par de años que no hubo acuerdo para el piso nacional. Pero la gran mayoría sí, y eso es muy importante socialmente. Ahora, vos hacías hincapié, pero mencionaste el tema de la privada. En la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de educación pública y privada más o menos es mitad y mitad. Es la única jurisdicción del país con ese nivel de relevancia de la educación privada. Ahora, me comentaban que en la provincia de Buenos Aires se ha incrementado la educación privada en estos años. ¿A qué atribuís eso? Porque también ahí hay como mucho mito en cuanto a las diferencias de calidad, ¿no? No hablo de las privadas de élite que siempre han sido, lamentablemente, desde se puede decir desde el retorno a la democracia para acá, un lugar de privilegio absoluto, sino el promedio de las privadas y el promedio de la pública. No sé si hay una diferencia en cuanto a calidad de aprendizaje realmente de los chicos. No, en realidad no la hay, y las mediciones, nuestros operativos dicen eso. Me parece que lo que está proveyendo la escuela privada, y es una deuda que tenemos en la escuela pública, es una rutina virtuosa. Tiene que haber clase el lunes, martes, el miércoles, jueves, el viernes, menos tienen que ir los docentes. En la escuela pública tenemos que mejorar justamente el ausentismo de los docentes, que es alto en algunos niveles. Ahora, ¿por qué se van? Esa puede ser una razón. Empiezo por la que en algún sentido indica una carencia. Pero hay otras que están estudiadas, que tiene que ver que en tiempos de cierta mejora económica hay un aspecto que la sociología llama aspiracional, que también es algo como distinguirse del resto, por lo cual muchas familias prefieren
que sus hijos pasen a una escuela distinta. También hay un aspecto que tiene que ver con lo religioso, que no es menor. La elección de una carrera, de una escuela confesional. O sea que hay diversos aspectos. Argentina no es el país, contra lo que dicen algunos sectores e insisten, en donde se ha dado una estampida de la escuela pública a la escuela privada. De ninguna manera. El incremento de la escuela privada es un fenómeno americano. Argentina está por debajo de la media de incremento de los últimos años, y esa media la lideran Brasil, Chile, y me falta un país, que te lo debo. Pero es así, y Perú. Entonces, no es cierto que ha habido, y si vos lo llevas a otros niveles, Argentina tiene el 20% de estudiantes universitarios de educación privada, que es, yo diría, junto con Uruguay, el más alto de América. El 80% de educación pública es el más alto de América. Pero además ese 20% lo tenés concentrado en Capital Federal, de ese 80 debe haber un 70 en Capital. Bueno, por una oferta que también, a ver, sigamos con el tema, educación técnica es mayoritariamente pública. Educación de adultos es mayoritariamente pública. Educación rural es totalmente pública. Quiero decir, se da la educación privada en los primeros años, ahí el Estado tiene que seguir haciendo un esfuerzo. Hemos hecho obligatoria la sala de 4, tenemos que la sala de 4, la obligatoriedad de la de 4 lleva también, y así lo dice la ley, la universalidad de la de 3. Y yo creo que en el 2020 la Argentina va a tener todos los chicos de 3 y planteándonos los de 2 adentro de la escuela. Si el Estado empieza a ofrecer alternativas, ahí se va a equiparar. Bueno, son esos fenómenos. Hay países donde el 70% de la educación universitaria es privada. Es privada. Mirá, estaba leyendo un dato, no quiero aburrir, pero es interesante. La primera deuda interna que tiene la sociedad de los Estados Unidos es inmobiliaria. Lo que deben los ciudadanos en torno a deudas inmobiliarias contraídos por ellos mismos. La primera. La tercera es lo que deben en tarjetas de crédito. La segunda deuda es lo que deben en materia educativa. El 75% de los chicos, de los jóvenes estudiantes universitarios en los Estados Unidos han contraído deudas para estudiar. Nosotros en eso tenemos un sistema de amplia gratuidad, con 14 nuevas universidades. El chico que estudia, el joven argentino que estudia en Florencio Varela no es un joven que dejó de estudiar en La Plata o en Buenos Aires, no hay que restárselo a esas universidades, es un nuevo joven en el sistema educativo. Bueno, pero de todos modos, vuelvo a tu pregunta, tenemos que mejorar la escuela pública para que sea más confiable para algunas familias. Hablando de los temas que entraron a la escuela y que la escuela se tiene que hacer cargo, en el 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral. Lo que uno ve en los últimos días, y vos decime si hay una relación y si hay un rol que la escuela puede cumplir, o esto excede realmente a la escuela, se han visto muchos casos de chiquitas adolescentes que han sufrido, digamos, han pagado con la vida situaciones de violencia de pareja, muchas de ellas, algunas de ellas, mejor dicho, con embarazos adolescentes de chicas de 14 años. ¿La escuela ha podido desarrollar realmente este contenido de educación sexual transversal y lo que implica educación sexual integral en el sentido de convivencia con el otro y de respeto mutuo? Mirá, es una respuesta que no termina satisfaciendo, pero es la siguiente. Hemos hecho un gran trabajo, hemos distribuido millones de ejemplares de materiales, hemos trabajado en una gran cantidad de escuelas, hemos distribuido láminas. ¿Es suficiente? No, evidentemente no es suficiente. Por supuesto, estos casos que vos me decís nos han dolido y en estos días hemos trabajado con nuestros equipos. ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa
a dónde no estamos pudiendo llegar. Y bueno, y evidentemente es muy doloroso cuando ves esos aspectos. Nosotros hemos ido mutando en educación sexual. Hace unos años era muy fuerte las enfermedades de transmisión sexual. Eso fue menguando, fue dejando de ser un problema central, ¿no? SIDA y otras. Embarazo temprano sigue siendo un problema, 6 y pico por ciento en la ciudad de Buenos Aires, 20 y pico por ciento en el norte grande. O sea que ahí hay que seguir trabajando. Y hemos tenido mejoras, los pibes usan más los preservativos, hemos derribado mitos en torno a la primera relación sexual, pero ahora hay otra mutación y lo tomamos en nuestros últimos cuadernillos, violencia de género, violencia en el noviazgo. Y estamos trabajando mucho con eso, pero estas cuestiones, estos dramas, estas tragedias que a veces ocurren, te dicen, estamos siempre en el mismo lugar. Y de verdad que no estamos en el mismo lugar, pero también sentimos que no es suficiente, que hay que seguir trabajando, que la escuela sola no puede. Hay que desnaturalizar una cantidad de cosas que están muy naturalizadas. No, me pega porque es celoso. Mi novio me pega porque es celoso. No es celoso. Es un violento, es un golpeador, pero eso hay que trabajarlo mucho. Por eso es tan importante la escuela, porque en casa a veces hay una cultura de repetir historias de los padres, de naturalizar. El embarazo temprano es intergeneracional. Mamá tuvo una niña temprana, yo repito esa historia. Hay determinados circuitos o ambientes donde no se admite como violencia algunas cosas que son inaceptables y son, bueno, sí, es un poco irascible o se enoja o es celoso. Bueno, estamos trabajando con dolor, porque vos traes esos casos que la verdad que te impactan. Pero trabajo hay. Ahora, tampoco puedo asegurar que en todas las escuelas los profesores con el mismo ímpetu. Ahí tenemos que seguir trabajando. Hay algunos que no ven como que algunas cosas deban tratarse, no solo en la escuela, sino, bueno, yo soy profesor de geografía, eso no me compete, nos compete a todos. Pero eso es un trabajo de formación. Lo último que hemos sacado, una guía para intervención en situaciones complejas. Aparece un arma en la escuela, aparece una situación de violencia. En la escuela no deben salir 4 a hablar, debe haber una voz unificada, se debe preservar la identidad de los jóvenes. Bueno, estas cosas se aprenden, a veces no se saben cómo tratar. Cómo manejar. Bueno, llegamos al último bloque con el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y vamos a proponerle lo que es ya un signo de una característica de nuestro programa, que es el juego de las cartas. Donde hay unas cartas, un mazo de cartas que van girando y de pronto se dan vuelta y aparece una figura y queremos que nos digas qué opinás. A ver. Bueno. ¿Quién apareció ahí? A ver, bueno, es uno de los presidenciables de la Argentina. Sí, sí, este es Mauricio Macri. Sí, porque ya no tiene interna en el PRO. Por supuesto, por supuesto. Nosotros, puedo hablar en nombre también de otros, no. A ver, no tenemos. Yo no voy a hablar de las personas, porque la verdad que no me parece importante. Sí voy a hablar de las ideas y nos separa un océano con ese modo de pensamiento. Lo respeto como respeto a todos los que deciden jugar el juego democrático. Es jefe de gobierno de un distrito muy importante y legítimamente lo es, porque ha participado en elecciones y se ve que la ciudadanía o una parte importante de la ciudadanía porteña lo acompaña, pero tenemos filosofías de vida e ideas políticas distintas. Nosotros creemos en el Estado,
Nosotros no creemos en que el mercado deba libremente actuar, por eso creemos en un Estado, garante de derechos. Nosotros no creemos que los derechos humanos sean un curro. Tenemos extraordinario respeto primero por nuestros queridos desaparecidos y por una lucha que siguen las madres, las abuelas. Calificar de curro a algo que ha sido una gesta en el último tiempo de la Argentina. Nosotros no creemos que las Malvinas sean un par de peñascos que nos darían más pérdida que otra cosa. Allí hay 649 argentinos muertos que son héroes de guerra y que merecen nuestro respeto. Nosotros no abrimos la puerta de nuestro cuarto y vemos a nuestro hijo y sentimos miedo por su futuro. No podés sentir miedo por tu futuro cuando fuiste impasible en otra época en que los bebés no dormían plácidamente, se usurpaban de las casas. Entonces hay una serie de cosas, por eso no es contra Mauricio Macri, que no lo califico como persona, son sus ideas. Nos parece que esas ideas constituyen un retroceso en la historia argentina. Nosotros no creemos que la ideología sea banal, porque hay la peor banalidad es llamar o calificar como no ideológico lo que es profundamente ideológico, que es no entender que las cuestiones se juegan en la política, que es una tarea noble de los seres humanos. Y bueno, nosotros no creemos en el falso consensualismo, de que bueno, sí nos podemos entender. No nos podemos entender. Hay sectores con los cuales no te podés entender, y lo digo en términos de la democracia, tenés que confrontar. No es la confrontación de la guerra, es la confrontación de las ideas y de los proyectos, como hemos confrontado, y lo dice la presidenta cada vez que puede, qué sé yo, Néstor Kirchner dejó la vida también en la confrontación, no quiero exagerar, pero era más fácil no confrontar con los medios, no confrontar con lo que oportunamente se llamó el campo. Bueno, decidimos, gobernar es elegir, y es difícil gobernar para el 100% de los ciudadanos. Hay una elección de énfasis. Vos decís, gobierno para todos, intento, pero con prioridad para los más postergados. Bueno, ese es un sello de nuestro gobierno que no lo inventamos, que se puede ver en la historia argentina desde el siglo XIX. Ahora, cuando los ves a Mauricio Macri, a Sergio Massa y a Daniel Scioli participando del showmatch... No me gusta. Con todo respeto, por Daniel Scioli tengo un aprecio especial, forma parte de nuestro gobierno, de nuestro sistema de ideas, en algún sentido. Eso no me gusta. A mí me parece que... Pero bueno, ahí me parece que hay una confluencia que atrasa en algún sentido. La confluencia entre la política y el espectáculo, los argentinos la tenemos muy fotografiada en una época a la cual algunos querrán volver, muchos no queremos volver. Por eso me gusta el rigor de la política dedicada a la política, que no se mezcle, no importa la vida privada de los seres humanos, no importa, bueno, sí, podés decir si tenés hijos, si no tenés, pero no abras tu casa a nadie. Digo, esa mostración de una cosa que es privada, a mí me parece que en el kirchnerismo no es bienvenida. A mí me gusta el estilo de Néstor, de Cristina, cuyos hijos aparecen poco, y si aparecen es en ocasiones de militancia, o en ocasiones tanto una como otro. Eso a mí me parece que es mejor políticamente. Vamos a otra carta. A ver. Bueno, Sergio... Sergio Berni. Sí, un secretario de Seguridad que ratificó su precandidatura a gobernador de la provincia.
Bueno, Sergio nos parece un compañero de acción. Yo tengo respeto por la tarea que ha hecho desde la Secretaría de Seguridad. Me parece que en este amplio espectro de precandidaturas bonaerenses, algunos compañeros quedarán en el camino. Me sorprendió la renuncia a seguir participando de esa precandidatura de Diego Bossio, pero me parece que ha sido también una decisión generosa. La presidenta ha hecho una advertencia en todo sentido. Cuando digo en todo sentido, digo, no solo habló de la provincia de Buenos Aires, habló de todas las jurisdicciones, de que bueno, que pongamos primero el proyecto político nacional y después las apetencias personales. Me parece que bueno, que yo digo, en los próximos días estas cosas se pondrán más en orden, ¿no? Porque no podemos ir tantos, me parece que eso debilita nuestras posibilidades. ¿Ya tenés un precandidato? Te voy a contestar a algo que no les gusta a los periodistas, pero que de verdad lo sentimos, que es... nosotros tenemos una jefa que no es que decide todo, pero que en algún sentido va a ir decidiendo y sí, tengo algunos candidatos. ¿Y nos lo vas a decir? No los voy a decir. Bueno, el último, a ver. Bueno, Daniel Scioli. Bueno, yo creo que Daniel está llegando a estos últimos momentos junto con Florencio como candidato a presidente. La gestión en la provincia de Buenos Aires tiene luces y sombras, me parece que tiene virtudes, me parece que es una persona a la cual se le puede creer, le creo su franqueza, y en otro sentido podemos decir algunas de estas cosas que comentamos antes. Hay algunas cosas que a muchos compañeros que pertenecemos al movimiento nacional nos parecen innecesarias, pero creo que en el último tiempo ha tomado definiciones más claras. Está más kirchnerista. Y nosotros necesitamos escuchar definiciones claras sobre algunas cuestiones. Nosotros no queremos que estos años queden como una primavera o como un recreo, al cual después le sobrevengan otros infortunios. A ver, si le toca a él ser presidente, lo acompañaremos y seguro que defenderá las grandes banderas. Tiene derecho cualquier persona que asuma a poner su impronta, pero nosotros queremos defender el núcleo duro de este proyecto político. Lo queremos defender porque nos parece que es mejor para la Argentina. Y bueno, tendrá que hacer el esfuerzo para ser el representante. Si le tocara a él, debemos confiar en que así lo haga. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Scileoni, por recibirnos acá, en el Palacio Sarmiento. Gracias, Nora. Muchas gracias a todos y nos encontramos, como siempre, los jueves a las 22 por QM Noticias.